Hola a todos, bienvenidos a esta clase, en la cual nosotros vamos a demostrar la ecuación de los gases ideales. Nosotros vamos a partir de un sistema, en este caso homogéneo, y con un solo componente. Vale, por lo tanto, nosotros podemos establecer que ese volumen molar es función tanto de la presión como de la temperatura. ¿Qué quiere decir? Pues que en este caso el volumen molar del gas que yo voy a tratar va a variar con respecto a la presión y con respecto a la temperatura. Por lo tanto, ese cambio infinitesimal de ese volumen molar vendrá dado por las variaciones pequeñas que existan de esa presión y de esa temperatura. Nosotros podemos identificarlo como que ese diferencial de ese volumen molar vendrá dado por cómo cambia el volumen molar cuando cambia la temperatura a presión constante, más el cómo cambia ese volumen molar cuando cambia la presión a temperatura constante. Daros cuenta cómo nosotros matemáticamente hemos incluido las dos variaciones, pero siempre que varía una variable, en este caso por ejemplo la temperatura, nosotros tenemos que mantener la presión constante. Por lo tanto, esto sería cómo varía el volumen molar cuando cambia la temperatura a presión constante, mientras que esta parte de aquí será el cómo cambia el volumen molar cuando cambia la presión a temperatura constante, y las dos variaciones correspondientes serán ese diferencial o la variación correspondiente que va a sufrir ese volumen molar. Bien, si nosotros cogemos esa expresión, la dividimos entre el volumen molar, a nosotros nos saldrá que ese volumen molar dividido entre el volumen molar, y cada uno de los términos que nosotros hemos establecido antes también lo ponemos con respecto a ese, o lo multiplicamos por 1 partido a volumen molar. Bien, seguimos. Ahora, nosotros vamos a definir dos parámetros característicos del propio gas. En este caso, este de aquí se va a corresponder a el parámetro alfa. El parámetro alfa es el coeficiente de dilatación isobárico. ¿Por qué isobárico? Daros cuenta que nosotros estamos evaluando esa dilatación, pero a presión constante, por eso sería isobárico. Mientras que este nosotros lo vamos a determinar como menos K, siendo el coeficiente de compresibilidad, en este caso isotérmico. Toda esta parte de aquí. ¿Lo veis? Isotérmico, ¿por qué? Porque nosotros lo estamos evaluando a temperatura constante. Por lo tanto, nosotros podemos identificar que ese diferencial del volumen molar, partido del volumen molar, ahora, en este caso, todo este término lo vamos a sustituir por ese coeficiente de dilatación isobárico, que sería alfa, diferencial de temperatura, menos K por el diferencial de la presión. Bien, esta expresión nosotros la vamos a utilizar, pero previamente, basándonos en una serie de experiencias, vamos a demostrar para un gas ideal cuánto vale alfa y cuánto vale SK, esos dos coeficientes. Bien, si nosotros consideramos condiciones de gas ideal, podemos basarnos en dos principios, ¿vale? El principio de Char y Gay-Lussac. Bien, ese principio de Char y Gay-Lussac lo establecemos a presión constante. ¿Y qué es lo que nos dice que sucede en un gas cuando nosotros tenemos presión constante, siempre y cuando nosotros estemos basando que es un gas ideal? Bueno, pues que ese volumen molar es igual a una constante por la temperatura. Normalmente esto se puede identificar con una letra y demás, pero para que nosotros se nos quede claro que lo que nos estáis diciendo es que la temperatura es proporcional al volumen molar, nosotros lo que vamos a hacer es multiplicar por una constante. Y para que se os quede más clarito, vamos a poner CTE, como indicando que es una constante. Bien, nosotros sabíamos que alfa era igual a 1 partido volumen molar. ¿Cómo cambia el volumen molar con respecto a la temperatura a presión constante?
Este término que nosotros tenemos aquí, también nosotros lo podemos identificar como que es la derivada de la función volumen molar con respecto a la temperatura a presión constante. Nosotros tenemos aquí una expresión del volumen molar, que es esta. Entonces, si nosotros cogemos esta expresión y la derivamos con respecto a la temperatura a presión constante, ¿vale? Eso me saldrá directamente la constante. ¿Por qué? Imaginaros que esto es igual a I, ¿lo veis? Es igual a I por 3 por X. En este caso, yo derivo con respecto a X, pero en vez de derivar con respecto a X, aquí estamos derivando con respecto a la temperatura. La función I, que sería el volumen molar. Entonces, si yo derivo esto, ¿veis cómo aquí directamente me sale ese 3, que correspondería a esa constante? Bien, eso espero que eso haya quedado clarito. Ahora, por lo tanto, nosotros vemos que esa constante, a la misma vez, yo la he podido definir, si esta temperatura pasa aquí dividiendo, como volumen molar partido la temperatura. Entonces, ¿qué puedo yo decir? Pues que este alfa es igual a 1 partido volumen molar por la constante, que a su vez es igual a 1 partido molar, y en vez de poner la constante, lo que hago es sustituirla en mi expresión y esta temperatura que está aquí multiplicando la paso aquí dividiendo y ya me queda la constante sola, por volumen molar partido la temperatura. De esta manera nosotros el volumen molar lo podemos quitar y nos quedaría 1 partido la temperatura. ¿Qué es lo que hemos demostrado? Que ese coeficiente de dilatación isobárico, considerando un gas ideal y basándonos en el principio de Char y Gay-Lussac, podemos decir que es 1 partido la temperatura. Bien, vamos ahora a basarnos en el principio de Boyd-Mariotte. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, pues que nos dice que experimentalmente a temperatura constante, en este caso nosotros podemos ver que esa presión por el volumen molar es igual a otra constante. Para diferenciarla de la anterior la vamos a poner como constante prima. En este caso, si nosotros sabemos que ese coeficiente de compresibilidad isotérmico es menos 1 partido volumen molar, ¿cómo varía la volumen molar con respecto a la presión a temperatura constante? Como nosotros hemos hecho anteriormente, esto de aquí también indica que es la derivada del volumen molar con respecto a la presión a temperatura constante. Bien, ¿cuál es mi expresión? Bueno, aquí no tenemos ya despejado este volumen molar, lo vamos a despejar y en este caso nosotros lo que hacemos es coger y decir que el volumen molar es igual a esta constante prima partido la presión. Si yo hago esa derivada, lo que nosotros obtenemos es menos esa constante prima partido la presión al cuadrado. ¿Por qué? Mira, imaginaros que yo aquí, por ejemplo, tengo esa I es igual a esa constante, que puede ser un 3 partido X. Eso es igual a 3 partido X menos 1. Si yo derivo esto, mi prima sería igual a 3, sabéis que este menos 1 pasa aquí multiplicando, ¿vale? Por este X le restamos también un 1, entonces esto me saldría menos 3 por X a la menos 2, que a la misma vez también lo puedo poner, este X a la menos 2 lo puedo bajar abajo como X cuadrado. ¿Veis cómo yo he hecho esto? Lo que pasa es que como aquí mi variable es la presión, pues veis, esta es la variable que yo he considerado para derivar. Y el resto de cosas es constante. Aquí no aparece la temperatura. Bueno, pero si apareciera la temperatura sería como un valor constante, como si fuera un número, un 3, un 4, lo que corresponda. Bien, bueno, pues esto lo borramos. Bien, ahora, una vez que yo tengo eso, pues nosotros podemos coger y decir que ese coeficiente de compresibilidad isotérmico es menos 1 partido volumen molar y yo lo multiplicaría por menos esa constante prima partido esa presión al cuadrado. Pero claro, esa constante prima también era igual a presión por volumen molar. ¿Lo veis aquí? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo hago? Pues vamos a poner 1 partido ese volumen molar por S menos presión por volumen molar partido presión al cuadrado. ¿Veis lo que ocurre? Volumen molar y volumen molar, esta presión y esta presión, se nos va incluso el menos y el menos. ¿Qué podemos decir? Que para un gas ideal, entonces en este caso basándonos en la
experiencia de Boy-Mariotte, podemos decir que este K, que es el coeficiente de compresibilidad isotérmico, es igual a 1 partido P. ¿Bien? Ahora, eso es lo que nosotros hemos determinado basándonos en que es un gas ideal. Volvemos a la ecuación anterior de cómo dependía ese volumen molar con respecto a la temperatura y con respecto a la presión y la colocamos aquí. Ponemos que ese diferencial de volumen molar con respecto al volumen molar es igual a alfa por el diferencial de la temperatura menos K por el diferencial de la presión. Hemos visto que K para un gas ideal era 1 partido T. Hemos visto que para un gas ideal, el K era igual 1 partido P. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el diferencial del volumen molar es igual a 1 partido T, diferencial de temperatura, menos menos 1 partido P por el diferencial de la presión. Bien, pero esto solamente para un gas ideal, ya que nosotros nos hemos basado en el principio de Charles-Gay-Lussac y en el de Boy-Mariotte, y eso solamente es experimentos que se han demostrado siempre que cuando nosotros consideremos el gas como ideal. Una vez que nosotros tenemos eso, podemos integrar la expresión. Integramos ese 1 partido volumen molar diferencial de volumen molar es igual a la integral de la integral de 1 partido T diferencial de la temperatura menos la integral de 1 partido P diferencial de la presión. Si nosotros integramos esto, ¿cuál es la integral de 1 partido X? El logaritmo de X. Pues la integral de 1 partido volumen molar es el logaritmo de ese volumen molar. Es igual. Ahora nosotros integramos con respecto a la temperatura. ¿Por qué? Porque ahora el diferencia con respecto a la temperatura. ¿Cuál es la integral de 1 partido T? Pues logaritmo de T. Menos, aquí lo mismo, logaritmo de P. ¿Y os acordáis cuando nosotros hacemos integrales indefinidas? Nosotros tenemos que coger y siempre sumarle una constante, por ejemplo, más C. Pero en vez de ponerle más C, da igual que nosotros pongamos, por ejemplo, logaritmo de R, siempre y cuando R siga siendo una constante. ¿Vale? Pues nosotros hemos llegado a una expresión en la que el logaritmo del volumen molar es igual al logaritmo de la temperatura menos el logaritmo de la presión más el logaritmo de R. Una vez que yo tengo esto, vamos a pasar este logaritmo que está aquí restando como sumando, logaritmo de volumen molar más el logaritmo de la presión es igual al logaritmo de la temperatura más el logaritmo de R, y vamos a agrupar los logaritmos. Logaritmos que están sumando, se pueden poner lo que hay dentro del logaritmo como multiplicando. Logaritmo del volumen molar por la presión es igual al logaritmo de la temperatura por R. Si nosotros elevamos a E y elevamos a E los dos términos, estos logaritmos se nos van. Por lo tanto, veis que esto ya va tomando un poco de color hacia la ecuación de los gases, ¿no? Volumen molar por presión es igual a temperatura por R. Y si nosotros, en este caso, ese volumen molar lo colocamos como volumen partido el número de moles, podemos poner aquí volumen partido número de moles por presión es igual a temperatura por R, y este N que está aquí dividiendo puede pasar multiplicando. Mirad, la podemos poner como P por V es igual a nRT, y ya hemos obtenido la ecuación de los gases ideales. Veis que nosotros hemos partido de cómo varía infinitesimalmente ese volumen molar con respecto a esas variaciones de presión y temperatura, en el que hemos introducido esos coeficientes de dilatación isobárico y de compresibilidad isotérmico. Nos hemos basado en esta experiencia de Charles-Gay-Lussac y Boy-Mariotte con respecto a un gas ideal. Hemos demostrado que alfa es igual a 1 partido T y que K es igual a 1 partido P. Lo hemos introducido en esta expresión de aquí y hemos hecho su integral. Y al hacer la integral, ya finalmente hemos tenido una ecuación analítica en la que, introduciendo presión, volumen, número de moles y R, puedo sacar temperatura o puedo sacar presión y volumen en función de los datos que nos proporcione. Pues espero que os sirva de ayuda y nos vemos en la siguiente clase.